muchas gracias, maestro Manuel Camacho. Muchas gracias al Liceo Académico. Un honor para mí formar parte de este claustro, acompañarlos en estas charlas jurídicas. Eh, Gracias por la introducción, también fue muy valiosa. Y bueno, vamos a comenzar un poquito con el tema que ya hemos tenido a bien escoger, que es la aplicación práctica de la teoría del delito en las diversas etapas del proceso penal acusatorio. Para ello, yo creo que nos vamos a referir inicialmente a la teoría del delito, saber qué es la teoría del delito. Bueno, la teoría del delito, para todos los compañeros que amablemente nos escuchan, diremos que es una parte de la ciencia del derecho penal que se encarga de descubrir de manera metodológica qué es un delito, cuáles son sus presupuestos, las características. Si intentáramos reducir al máximo esta idea, podríamos llegar a la conclusión de que la teoría del delito simple y sencillamente intenta responder a una pregunta aparentemente muy sencilla. ¿Qué es un delito? ¿Cuáles son sus presupuestos? Y claro, ya la trascendencia que se tenga de la respuesta va a implicar una trascendencia de índole procesal, una trascendencia social, es decir, de aquí se desprenden una gran cantidad de aspectos. Pero técnicamente, digamos, ¿cuáles son esos elementos? ¿En qué consiste la teoría del delito? En esto hay ciertamente varias escuelas, como atinadamente decían, pero antes de hablar de las escuelas penales, de los sistemas penales, es conveniente hacer una pequeña precisión entre lo que se entiende por dogmática penal y lo que se entiende por teoría del delito. Cuestión que en muchas ocasiones son tomadas como sinónimos y es válido debido a su íntima relación. Sin embargo, insisto, en puridad jurídica tienen ciertas diferencias. El método de estudio del delito se llama dogmática. El contenido, la escuela, la dirección, los criterios dependerá de el sistema que se adopte, del sistema que adopte el intérprete. ¿Y qué nos dice la dogmática? Bueno, la dogmática nos dice que para llegar a una conclusión coherente, metódica, a una conclusión que no se fundamente únicamente en el sentido común, sino que tenga una explicación argumentativa lo suficientemente sólida, pues es necesario llevar a cabo diferentes pasos que un autor alemán allá por 1881, perdón, austriaco, Frank von Liszt, comenzó a elaborar en su tratado de 1881, en su tratado de Derecho Penal de 1881. Frank von Liszt es quien comienza a utilizar este método denominado dogmático en la aplicación del delito a casos concretos y para ello, y esto es lo importante, clasifica a las conductas humanas y, bueno, en pocas palabras, primero nos dice el sistema que debe de analizarse a la conducta humana, a la base de todo delito que será el hecho, y después ir avanzando
de manera ordenada en los diferentes elementos, en las diferentes características que conforman el delito. Respecto de la dogmática, digamos que hay en la doctrina cierta hay cierta, estamos de acuerdo en gran medida. No hay mayor choque de ideas. En lo que sí se cambia es en el contenido de los elementos o características que debe de tener un delito. Repito la idea. El método se denomina método dogmático y consiste en una especie de filtros, que a manera de puertas y compuertas van dando el paso de una característica o de un elemento a otro hasta llegar al último que se considera forma parte del concepto de delito. El contenido de estos elementos positivos del delito, como se le conocen, varía dependiendo de la escuela. Y bueno, en ese sentido ha existido una evolución desde von List hasta los últimos estudiosos como Jacobs, que ya tienen un sistema más avanzado, más pulido y que ha pasado por una serie de escuelas penales hasta llegar a conceptos muy agudos. Ese primer concepto, esa primera idea se conoció como el sistema clásico de von List y Belling. Después parece que por ahí de 1930 Mesger hace algunos ajustes muy importantes junto con Reinhard Frank, todos estos alemanes. Y bueno, esa doctrina va avanzando en el sistema denominado neoclásico hasta llegar al finalismo de Hans Welser. Ahora se habla ya del funcionalismo moderado o radical, pero esos conceptos el legislador mexicano los ha ido aceptando, incluso ha ido abrevando de estas ideas para pulir la propia ley. Debe de precisarse que la ley no se deriva de un sistema, de una escuela, de una sistemática, sino que el camino metodológico es a la inversa. El exégeta, el intérprete, el estudioso estudia la ley y puede crear a través de ella, vista la ley como un dogma irrefutable, como un axioma, puede entonces ya crear un sistema que facilite la respuesta, esto es un delito. Y en el actual, sistema procesal penal adversarial acusatorio, ha tomado gran relevancia el estudio de la dogmática penal o de la teoría del delito, dichos como sinónimo, pues porque definitivamente la influencia en la familia romano-germánica ha sido sumamente profunda. Y México no es la excepción. Pongamos un ejemplo, el simple hecho de que desde hace ya algunos años el legislador mexicano hable de tipo, tipicidad o antijuridicidad son conceptos netamente dogmáticos. Y esto nos enseña cómo la teoría ha influido de manera muy marcada en la legislación penal mexicana. Pero pasemos ya un poquito más a la utilidad de la teoría del delito después de este fugaz recorrido y cuál es su función. ¿Qué es un delito? ¿Cómo explicarlo? ¿Cuáles son sus presupuestos? ¿Y cuál es su utilidad práctica en el sistema adversarial acusatorio? Ha sido, repito, sin mayor discusión, se acepta que el delito es un hecho. Algunos hablan de una conducta. La primera característica que le anteponen es que se encuentre en la ley. Algunos dicen que por influencia de Carrara y su famosa frase nulla pena sine lege, que establece la garantía de legalidad,
realmente hay diferencia entre la garantía de legalidad y la de tipicidad. Una prohíbe crear delitos y el otro tiene, dentro de la dogmática, una labor netamente metodológica. A este último se le conoce incluso como el tipo sistemático. Bien, ¿qué hizo von List? ¿Qué hace el dogmático? ¿Cómo debe de proceder si quiere utilizar la dogmática? Debe de ir de más a menos. ¿Cuál es el primer elemento? Bueno, pues siguiendo la ley y hasta cierto punto la lógica, todo delito es un hecho, pero ya sabemos que un hecho o una conducta, pues no es un delito, porque para ello requiere estar coloreado, requiere tener determinados presupuestos o características que a esa conducta la hacen delictiva, de tal suerte que el primer elemento que se estudia es la tipicidad. Incluso la teoría moderna del delito, el finalismo y con más razón el funcionalismo, que son sistemas recientes, y el Código Penal de la Ciudad de México, el Código Nacional de Procedimientos Penales y algunas otras legislaciones de los estados, ya no hablan del hecho a la manera del Código Penal Federal o de la conducta como un, digamos, elemento aislado, sino que la engarzan con la tipicidad de tal suerte que se forma un elemento indisoluble. El primer elemento de todo delito es el hecho típico, vamos, la tipicidad de la conducta según se comienza a inclinar la dogmática moderna. El segundo elemento, si es que tomamos como primero a la típica conducta o la tipicidad de la conducta, pues sería que esa conducta que coincide con una descripción legal no esté amparada por la ley. En otras palabras, que sea antijurídica. Y por último, que sea reprochable, es decir, culpable. Pero aquí quiero hacer una pequeña pausa para recalcar la importancia del método dogmático en estos comentarios. Siguiendo el método dogmático, la secuencia que acabo de mencionar, hecho típico antijurídico y culpable, o típica conducta antijurídica y culpable, se debe de analizar en ese orden, de acuerdo a una prioridad o prelación lógica. Saltarnos de un campo a otro, de un elemento a otro, es romper con el método dogmático. Si queremos utilizar este método que es muy exacto, que nos ayuda como una herramienta intelectual a descubrir cuando estamos ante un delito, respetemos esa dogmática y hagamos su estudio ordenadamente de acuerdo a una secuencia racional o, como diría Porte Petit, a una prelación lógica. Y primero debo de estudiar el hecho o el hecho típico, después la antijuridicidad y por último la culpabilidad. No puedo comenzar por estudiar el hecho típico y pasarme a la culpabilidad para después analizar si existen causas de justificación. Eso rompe con el sistema, rompe con la dogmática y entonces queda totalmente nulificada la idea de dar una respuesta metódica sobre lo que entendemos por delito y sus elementos estructurales. El método tiene la ventaja de que se debe de agotar un filtro para pasar al siguiente. Pero cuando uno de esos elementos no se presenta en un caso concreto, cuando no se da por alguna razón, esa tarea corresponde, por cierto, a los denominados elementos negativos del delito, difuminar, eliminar alguno de los elementos positivos o características del delito. Cuando eso se da, entonces no tiene caso continuar con nuestro estudio, con la secuencia o el análisis del ulterior elemento del delito, al quedar
difuminado al quedar eliminado por un elemento negativo del delito. En este orden de ideas, a la tipicidad de la conducta se antepone como elemento negativo que la destruye la atipicidad de la conducta o simplemente la atipicidad, que ahora abarca, digamos, varios rubros dentro de la tipicidad. A la antijuridicidad la vemos difuminada a través de las causas de justificación. Son el elemento negativo de la antijuridicidad que la destruyen, las causas de justificación. Y a la culpabilidad la destruyen las causas de ausencia de culpabilidad o irreprochabilidad. ¿Cuál es la importancia de esto en la práctica? ¿Qué pasa? ¿Para qué nos sirve? Bueno, si soy fiscal, puedo seguir esta secuencia en la exposición de mi teoría del caso, en mi argumento de debate o en una imputación para mostrarle al juzgador que determinado hecho en concreto cumple con todos los elementos generales y por lo tanto la consecuencia es obvia. El hecho simplemente es punible. ¿Por qué? Porque es un delito. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos estructurales: conducta típica, antijurídica y culpable. Si soy defensor, bueno, puedo concentrarme en elegir alguno de los elementos que no se presentan y mi argumento se fundará en alguna excluyente o elemento negativo del delito. Respecto de la conducta, pues no hay conducta. Juanito, un yucateco, va en el metro de la Ciudad de México, tiene enfrente a una persona, estornuda y le rompe el tabique nasal a la persona que se encuentra pues constreñido con él, dada la hora pico de esta gran ciudad y en alguna de las estaciones que tienen tanta gente. ¿Será responsable, Juanito? Ese cabezazo que produjo, ¿habrá conducta? Bueno, habrá que analizar y luego pasar a la tipicidad. ¿Dónde tenemos al tipo penal respectivo? Son lesiones, desde luego, ¿verdad? Pero, ¿ya pasamos ese filtro? ¿O queda destruido con alguna causa de ausencia de conducta? Bueno, quizá alguien diría que la doctrina nos enseña que como causa de ausencia de conducta, pues están los movimientos reflejos, donde quedaría incluido un estornudo, ¿no es cierto? Pero con la tipicidad hay que hacer el ejercicio similar. Si ya damos por sentado que hay una conducta, pasemos a la tipicidad. La persona cometió una acción típica. El joven que está lubricando un rifle que le acaba de regalar, recién le regaló su padre, se le cae de las manos, cometió homicidio en razón del parentesco, antes llamado parricidio. ¿Sabía? ¿Tenía pleno conocimiento del parentesco? Sí. Resbala el rifle y la bala le va a dar justo al pecho de su progenitor. Ahí es homicidio, hay un tipo penal, pero lo es dogmáticamente hablando. Habrá que analizarlo, ¿no es cierto? Porque, si bien se da el elemento subjetivo aparentemente, también la conducta recae sobre aspectos culposos, imprudenciales, y el delito en cuestión es netamente doloso. De tal suerte que no podríamos continuar con el estudio del siguiente elemento simplemente porque no hay tipicidad. Y así podríamos seguir la antijuridicidad. Bueno, aquí vamos a ver si opera alguna causa de justificación. Es que actuó en legítima defensa.
está acreditado, sí, ya no tiene caso hablar de la culpabilidad. Oye, fue atípica la conducta, no hables de antijuridicidad. ¿Por qué? Porque debemos de seguir un orden metodológico que he repetido. Si es que queremos que nuestra teoría sea fructífera utilizando el método dogmático. Primero la conducta, luego la tipicidad, luego la antijuridicidad y luego la culpabilidad. Si no se da un elemento porque apareció aquel que lo destruye, es decir, un elemento negativo del delito, pues entonces no tiene caso avanzar, simplemente no hay delito. Ahora, ya en la práctica, pues ya dependerá de la habilidad del litigante, ya dependerá qué quiere explotar. El juzgador sí debe de tener un criterio vertical, pero el fiscal y la defensa, el asesor jurídico, generalmente inclinarán la vara de la justicia de acuerdo a sus intereses con un argumento dogmático. Es, créanme, en la práctica una herramienta intelectual que puede ayudarles o que puede ser la diferencia entre la libertad de una persona o su confinamiento. Más claro, entre que ustedes obtengan una sentencia absolutoria condenatoria, dependiendo si son fiscales o defensores respectivamente, ¿no es cierto? Pero respeten el método. Hay que respetar, hay que respetar la prelación. Vamos a ir paso a paso. Veamos pues que la dogmática es una especie de embudo. Si paso el primer elemento, debo entonces ya estar en condiciones de pasar al segundo. Es una especie de puerta y compuerta. Es un embudo intelectual que examina las peculiaridades o características de los delitos para llegar a una conclusión. ¿Estamos ante la presencia o no estamos ante la presencia de un ilícito jurídico penal? Pero esta dogmática, cuyo contenido depende de la escuela que se siga, vamos, del sistema, tiene utilidad en la práctica desde el inicio de un hecho con apariencia del delito. Veámoslo rápidamente. La teoría del delito, desde que la persona llega a una agencia del Ministerio Público, con la práctica que tienen los agentes investigadores, le preguntan, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que viene usted a denunciar? ¿Sabe usted que la señora que todo el día se la pasa enfrente de mi casa, con una minifalda, cigarrillo en boca, molestando a mi familia? Mi esposo es inquieto y yo creo que esta persona está realizando acciones impúdicas. Quiero que la metan a la cárcel. Y el Ministerio Público quizá le conteste, bueno, ¿lo hace de manera pública con escándalo? Sí, sí, es una cosa. Él está haciendo rápidamente, con su experiencia, un pequeño estudio dogmático y sabe que eso no es un delito, que la prostitución desde hace muchos años, no sé si en todos los códigos, creo que sí, ha dejado de ser punible y la va a remitir con el juez cívico, decimos aquí en la Ciudad de México, tienen otros nombres quizá en las entidades, ¿no es cierto? Entonces, desde que ahí comenzamos, ya hay un primer filtro práctico que utilizan los agentes del Ministerio Público, porque a veces, por muchas razones, hasta por un arrebato, pensamos que nos están cometiendo un ilícito y entonces vamos de inmediato, ¿verdad? O pensamos que todo lo queremos arreglar a través del derecho penal, que es otro error grave. Muchos toman a las agencias del Ministerio Público como agencias de cobranza. Es que me debe dinero, es que me firmó, es que el contrato es que me hizo, es que la letra de cambio. Bueno, esas son acciones de tipo privado, civil,
debe el Ministerio Público de hacer en el exordio, como se le dice, un mini juicio. No es cierto, pero también la teoría del delito resulta de una vital herramienta a lo largo ya de todo el proceso penal adversarial acusatorio, que es el tema que vamos a tocar. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento penal? Bueno, se habla de tres etapas fundamentales, artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La investigación es la primera, ¿verdad?, que se divide en la inicial y la complementaria. Una segunda etapa que es la intermedia y desde luego el juicio. Vamos a ver los momentos en donde resalta la utilidad de la teoría del delito dentro de estas fases. Ya he dicho que tiene una utilidad constante y desde antes de que alguien levante un acta, ya puede tener alguien un juicio de tipicidad para saber si efectivamente eso es o no es un delito, ¿no es cierto? A lo mejor es una falta administrativa, se llegan a confundir mucho. Incluso hay una clasificación de delitos que se habla de faltas y delitos. Por su gravedad, los delitos se dividen en faltas y delitos, ¿verdad? Bueno, creo que esa clasificación no es tan exacta. ¿Es un delito o no lo hay? Pero bueno, en términos del artículo 211, ¿cómo se inicia un procedimiento adversarial acusatorio? Bueno, ya vimos que con la denuncia o querella. Del artículo 211 se deduce que los hechos señalados en la noticia criminal deben de tener los elementos positivos del delito. Vamos, las características que ya mencioné. Hecho típico, antijurídico y culpable, y cuyo estudio debe de hacerse conforme a esta prelación en la que tanto he insistido, para que el método sea fructífero. ¿Qué pasaría si no tuviéramos a la dogmática penal? Sería muy complicado llegar a conclusiones metodológicas coherentes. Agarrar el código y decir, bueno, que es un delito, voy a leer todo el código, voy a irme por acá, por allá. Esa es la gran utilidad, la facilidad que nos da el tener un método. Caso contrario, si no se conocen los límites de un tipo penal, si no se ha establecido dogmáticamente su alcance, pues la aplicación de la ley sería poco menos que un juego de azar, dice el gran autor español Gimernant. ¿No es cierto? Pero bueno, continuemos. Desde el planteamiento exordio, ya vimos que efectivamente una persona llega a dar su noticia criminal y el Ministerio Público Investigador realiza una primigenia valoración a ver si esto es o no delito. Esa apreciación lleva aparejada un preliminar juicio de tipicidad. Un estudio mínimo si ustedes quieren, pero ya está ahí la utilidad de la teoría del delito. Pero vayamos un poquito más. Puede acontecer que después de la exposición del evento, el Ministerio Público Investigador decida abstenerse de investigar. Diga, bueno, a pesar de que me lo relataste, ahora que ya está plasmado en un acta, sucede que no es un hecho delictivo, ¿no es cierto? Puede acontecer que después de la exposición del evento, el Ministerio Público decida abstenerse de investigar en términos del artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ese artículo, esa fracción dice que cuando los hechos relatados no fueran constitutivos de delito, pues simplemente se irían a un sobreseimiento al archivo y requieren de un estudio por parte del Ministerio Público con gran carga dogmática. Si es que quiere hacer una resolución argumentativa realmente coherente, metódica, de fondo, y entonces la impugnación seguramente no tendrá el efecto de que se renueve esa averiguación, así se le llamaba antes, hoy carpeta de investigación, no podrá tener mayor trascendencia, ¿verdad? Pero aquí tenemos ya una primera, digamos, utilidad práctica de la teoría del delito, porque
de acuerdo a la redacción del numeral mencionado 253 del numeral, se infiere la necesidad de que el fiscal valore los hechos para estipular si determinado evento constituye una conducta criminal o existe algún elemento negativo. Claro, se pueden dar otras cosas, que haya insuficiencia de pruebas, sí, pero también se puede dar la existencia de un elemento negativo del delito que destruye o elimine la responsabilidad penal del imputado y en ese sentido del investigado, y para llegar a esa conclusión el método que se utiliza será el dogmático o la teoría del delito. Debe señalarse que la determinación de no ejercicio es impugnable ante el juez de control y un razonamiento dogmático puede cambiar la inicial determinación ministerial, quizá una determinación por parte del juzgado. Bueno, ahí tenemos ya una primera utilidad de la teoría del delito. Recuerden que estamos hablando de acuerdo a la publicidad de la utilidad de la teoría del delito en las diversas etapas. Y ya vimos cómo desde el exordio, desde que alguien expone, o cuando alguien archiva, el Ministerio Público cuando archiva una carpeta, aparece siempre la dogmática penal para poder fundamentar ese sobreseimiento administrativo. Pero también, si avanzamos un poco más, podemos observar que en la imputación vuelve a surgir con mucha fuerza la utilidad de la teoría del delito. Porque en términos del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que esté en una audiencia inicial la persona, dice el código, el Ministerio Público expondrá el hecho que se le atribuye. La calificación jurídica preliminar y la forma de intervención, entre otros elementos. Evidentemente, el contenido de los elementos mencionados son los elementos del delito. La conducta, la calificación jurídica, el hecho que se le atribuye, ¿de acuerdo? Ahí está nuevamente la teoría del delito, verbalizada a través del Ministerio Público, quien va a resaltar en esta, dada su función, los elementos positivos. Claro, ya relacionados con un caso concreto. Su teoría del caso. Y dentro de la teoría del caso tendrá que señalar el elemento jurídico que corresponde a la teoría del delito. Pasemos un poco más adelante. Recordemos que el contenido y base del auto de vinculación es la imputación. Debe de estar, de hecho, es un requisito para poderlo dictar, y toda vez que el citado proveído debe establecer el hecho que se señala como delito, pues entonces resulta lógico que ese señalamiento esté enlazado con los elementos estructurales de un delito, de acuerdo a la teoría que el intérprete exponga. En otras palabras, si se pretende dictar de manera ordenada y motivada el auto de vinculación, debe recurrirse otra vez a la teoría del delito, ya que según el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juzgador, así lo dice literalmente, el juzgador dictará auto de vinculación siempre que de los antecedentes de la investigación se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Justamente establecer que se ha cometido un delito, pues nos lleva al análisis dogmático de sus elementos constitutivos. Otra cosa será la carga probatoria, que según la jurisprudencia, que según la doctrina y el propio Código de Procedimientos Penales, tratándose de la vinculación, pues debe ser
digamos, semiplena, indiciaria, y no absoluta o plena, como el propio código lo exige, tratándose de una resolución de fondo o sentencia. Entonces vean ustedes cómo aquí tenemos otra exigencia que se desprende de la ley procesal. Ya vimos cómo cuando se recibe una denuncia o querella, incluso antes en el exordio, ya vimos cómo al momento de archivar tiene que llevar un fundamento legal que se entrelaza con la teoría del delito. Ya vimos cómo en la imputación también, por exigencia legislativa, se debe de hablar de la teoría del delito y desde luego, tratándose de la vinculación, la ley nos dice que el juzgador debe de vincular siempre que de los antecedentes de la investigación se establezca que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, ¿no es cierto? Y que exista la probabilidad de que, en este caso ya el imputado, lo cometió. Debe precisarse que en la vinculación deben de estudiarse todos los elementos descriptivos del tipo y no como erróneamente se piensa que únicamente los elementos objetivos, aquellos que resaltan a la vista, al tacto. No, no, no. El problema no es de los elementos del delito, se deben de estudiar todo. La diferencia es que el razonamiento probatorio no tiene que ser pleno, únicamente indiciario. Vamos, con que haya pruebas indiciarias semiplenas es suficiente para vincular a alguien a un procedimiento. Pero eso no implica que el juzgador no exija que al señalar que se cometió determinado ilícito, se debe de hacer el desglose de los elementos constitutivos de acuerdo a la teoría del delito que el exégeta maneje. Y más aún, si el auto va a ser de no vinculación. Nada más que aquí la perspectiva es un poco diferente, porque lo que vamos a explotar o el juzgador va a explotar y va a señalar no son los elementos positivos del delito, sino los negativos para destruir el correlativo de carácter positivo y de esa manera destruir el ilícito. Su señoría es que es culpable, pero si no estamos estudiando la culpabilidad, nos quedamos en la legítima defensa y eso destruye la antijuridicidad. Olvídate de la culpabilidad. Es ocioso si vas a utilizar la esencia del método dogmático. Hoy es que actuó en estado de necesidad. Bueno, también es una causa de justificación, ¿no es cierto? Entonces ya no pases al siguiente elemento. Bueno, pero es que se le ponchó la llanta en plena carretera en la noche cerca de un barrio bravo. Vio que tres malandrines se acercaban. Venían incluso alguno con una especie de macana. ¿Qué haría usted? Yo me subí al carro y me llevé de corbata a más de uno lesionándolo. Aunque tristemente después me enteré que eran personas que trabajaban en un taller mecánico muy cercano y que su jefe les había dicho que me auxiliaran para componer o cambiar el neumático. ¿Hay responsabilidad penal? Bueno, ¿y qué elemento se destruye? ¿Qué elemento se destruye cuando el vecino tiene una pésima relación con aquel que vive enfrente? Pero para una desgracia, como sucede a veces en la vida, donde la práctica va más allá de la imaginación, y entonces se empieza a convulsionar su hija, tiene algunos ataques, sabe que esto es muy peligroso, casualmente esa vez su carro no arranca,
Le pide el carro al vecino y este se lo niega, dada la enemistad que durante años tenía. Pero en un arrebato y en un descuido le da un golpe, le arrebata las llaves que están colgadas al lado de la puerta de acceso y se lleva a su hija, que tristemente fallece al llegar al hospital. Antes de llegar al hospital. Y las lesiones que le diste al tipo tomándole algunas muelas van a quedar impunes. Bueno, este y otros casos pueden tener una solución más sencilla con la teoría del delito. Vamos paso a paso. ¿Está tipificado por la ley? Sí, entonces es un hecho típico. Bueno, ¿está justificado? Espérame, que no todo está justificado. Pero a lo mejor la conducta es irreprochable, ¿no es cierto? Y entonces me voy al mundo de la culpabilidad. Bueno, estos razonamientos también dependen de la teoría que maneje el intérprete y los alegatos, los argumentos que establezca. Sobre todo cuando se dicta un auto de vinculación en donde el hecho que se señala como delito no existe porque aparece un elemento negativo del delito. Y entonces la vinculación que me exige estudiar los elementos descriptivos del tipo, sean objetivos, normativos o subjetivos, pues van a eliminar alguno el correlativo de naturaleza positiva y en consecuencia no hay delito. En otras palabras, al igual que en una sentencia, en la vinculación deben de estudiarse todos los elementos del delito, ya sea que se vaya a vincular o a no vincular a una persona, pero la diferencia es el porque en la vinculación no se me exige la responsabilidad o el acreditamiento, mejor dicho, pleno de la responsabilidad criminal. A mayor abundamiento, el artículo que mencioné, 316, establece que no se procederá a la vinculación cuando se actualice algún excluyente del delito, lo que implica, en su caso, el estudio de los elementos negativos del delito, obviamente bajo parámetros relacionados con la teoría del delito. En este contexto, el artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el auto de vinculación a proceso debe establecer el hecho delictivo sobre el que continuará el proceso, y esa determinación resulta especialmente relevante por ser la base de ulteriores, es decir, hay que clasificar al delito. Recuerden que el delito se reclasifica, tenemos una garantía que se llama delitis errada, ¿no es cierto? Artículo 19 constitucional, pero se refiere únicamente a los hechos y no a la clasificación estrictamente jurídica, que sí puede ser, digamos, diversa en las diferentes etapas del proceso, incluso en la etapa de juicio se puede reclasificar. Eso ha sido discutible, ¿eh? Porque parecería que la famosa garantía de litis cerrada se vulnera en alguna medida, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al artículo 318, señala que el auto de vinculación al proceso debe establecer el hecho delictivo sobre el que se continuará el proceso. Vean ustedes la importancia entonces de la teoría del delito, ¿no es cierto? Porque esa determinación, el hecho delictivo sobre el que se continuará el proceso, resulta especialmente relevante por ser la base de ulteriores actuaciones y fundamento sobre el que girará el procedimiento criminal, ¿no es cierto? Pero bueno, con base en el 327 y ante la aparición de un elemento negativo, también puede
puede desaparecer el auto de vinculación y se puede dictar un auto de no vinculación. ¿En dónde más aparecería de manera relevante la utilidad de la teoría del delito? ¿Dónde más tiene importancia forense? Bueno, cuando nosotros promovamos algún sobreseimiento, también artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no es cierto? Porque ahí se establece como una de las hipótesis para que proceda el sobreseimiento que el hecho no se cometió o simplemente no constituye delito, no tiene los presupuestos, la estructura de un delito. De tal suerte que un sobreseimiento promovido generalmente por la defensa, pues es el estudio de algún elemento negativo del delito. Hay otras causas, sí, hay otras hipótesis, pero yo me estoy refiriendo a aquellas que se relacionan con la teoría del delito. Y en la etapa intermedia, ¿qué pasa en la etapa intermedia? Definitivamente durante ese periodo procedimental también el apoyo de la teoría del delito es relevante, ya que en términos del artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la acusación por escrito del fiscal del Ministerio Público debe incluir la clasificación jurídica del hecho, sus modalidades, autoría y participación, vamos, aspectos netamente dogmáticos. Otra vez aflora en una de las etapas con mucha fuerza la teoría del delito. Vean ustedes cómo clasificar un delito es algo que también resulta recurrente, ¿no es cierto? En nuestro medio, en la vinculación, en la intermedia, cuando el fiscal va a, pues, a presentar por escrito el ocurso respectivo, y también en la réplica, el abogado defensor podrá señalar aspectos dogmáticos. En el alegato de apertura, desde luego, ahí está la teoría del delito, ¿no es cierto? En el debate, el alegato de apertura, como parte del contenido del fiscal aparece la teoría del delito, porque tiene que hablar no solamente de los hechos, de la descripción legal, sino también de la intervención del acusado y su punibilidad como elemento jurídico de su teoría del caso. Y ni qué decir de el alegato de clausura, con mayor razón. Al exponerlo, las partes deberán referirse al hecho que la ley señala como delito, y ahí nuevamente está la teoría del delito. Finalmente, para escucharlos a ustedes y que esta plática no sea un monólogo, que sea una retroalimentación y platiquemos todos. Finalmente, en la sentencia también el renovado sistema de justicia, pues nos dice, por expresa disposición legislativa en toda sentencia absolutoria o condenatoria, artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se exige que el juzgador haga referencia a los elementos del delito. Y por cierto, lo hace con inclinación hacia determinada teoría funcionalista, y por cierto es coherente con el Código Penal de la Ciudad de México, pero choca un poco con el federal, porque el orden que se sigue procesalmente difiere de aquel que contempla el Código Penal Federal. Bueno, pero ahí en la sentencia con mayor ahínco, ahí le están obligando, ¿no es cierto? Finalmente, el artículo 410 señala que dentro de los criterios para la individualización de la sanción o medida de seguridad, el tribunal tomará como referencia la gravedad de la conducta típica y antijurídica, así como el grado de participación, es decir, elementos dogmáticos. Entonces, vean ustedes en resumen cómo por disposición legal la teoría del delito sigue ahí,
de manera, digamos, continua. Hago un resumen y los escucho a ustedes, que es lo más importante, porque además así me califico, sobre todo en estos temas que luego son un poco abstractos y a veces cuesta un poquito su comprensión, ¿no es cierto? Es interesante. Entonces, hago el resumen y los escucho a todos con mucho gusto, que además es la dinámica de esta escuela, liceo, que en poco tiempo se ha posicionado como una escuela de primerísimo nivel, de alta gama. Y yo felicito muy cumplidamente al maestro Manuel Camacho por su ahínco, por su entrega, y podemos ver cómo tiene una audiencia sumamente amplia. Rating, dicen los que saben de esto, ¿verdad? Resumo y escucho a todos, comenzando por el buen Ricardo Coyoc. Adelante, Ricardo Coyo, que le abro micrófono. Buenas noches, maestro. Un gusto escucharlo con la teoría del delito. Me encantó que existiera esa diferencia entre la teoría del delito y la dogmática, puesto que se maneja como sinónimo, pero técnicamente tiene su diferencia. Si no estoy equivocado, si me corrige, la teoría del delito es la disciplina y el estudio de la teoría del delito es la dogmática, ¿es correcto? Bueno, digamos que son conceptos que se entrelazan, ¿no? Ajá. Y mucha gente los toma como sinónimos, y es válido. Incluso tiene otras acepciones la palabra dogmática, pero para el penalista me parece que en puridad jurídica, una cosa es el método que utilizamos los penalistas normalmente y que vamos a denominar método dogmático, y que consiste en este orden: ir paso a paso, conducta típica, antijurídica y culpable. Ese es el método. La teoría es lo que le da el contenido, y ahí hay diferentes teorías provenientes en su enorme mayoría de Alemania, que dicen, bueno, para mí la tipicidad tiene estos elementos subjetivos, ahí debe de estar el dolo. Para otros dicen, no, bueno, yo soy más tradicionalista, y el dolo y la culpa forman parte del elemento subjetivo denominado culpabilidad. Bueno, esos ya son escuelas, sistemas que se clasifican en causalista, finalista, funcionalista, pero no son los únicos. En México se han creado sistemas de estudio teórico del delito muy interesantes, ¿no es cierto? Hay un modelo muy particular en México, que es el modelo lógico-matemático. Es un sistema también que cambia a través del kernel y otras simbologías matemáticas el estudio del delito. Y tenemos, entre otras teorías, por ejemplo, la funcionalista, la social funcionalista de Díaz Aranda. Y ya luego hay autores que agregan y le ponen un poco de su cosecha, y está bien, ¿no? Está bien, pero una cosa es el método y otra cosa es la escuela, la teoría que se siga. En general, las más conocidas son la causalista o la clásica y neoclásica, que son embonadas dentro del causalismo, la finalista, y ahora abre camino el funcionalismo. Espero haber contestado su duda, compañero Ricardo. Excelente, maestro. Si me permite una pregunta más muy corta. Claro, claro que sí. Para la teoría del delito, ¿a quién le sirve más? ¿Al imputado, a la víctima? Leía yo algo por allá que está diseñada específicamente para una de las partes. Me gustaría escuchar No, no. su punto de vista. Muchas gracias. Difiero totalmente. Totalmente. No, no, sirven a todos los operadores, a todos. Ok. Y si me dijeran, bueno, pero ¿a quién más, por favor? Yo diría que al juzgador, que es el que toma ya finalmente la balanza, la vara de la justicia, y de acuerdo a los argumentos tendrá que inclinarse en uno u otro sentido, ¿no es cierto?
pero no es que beneficie a uno o a otro, eso dependerá de la clase, la calidad de los argumentos del operador, del defensor, del Ministerio Público, y creo que el fiscal, el asesor jurídico, el defensor tiene una herramienta muy importante que puede explotar a favor de sus intereses y que se llama teoría del delito. Pero no me atrevería yo a decir que con esta o con este dominio ya la absolución es asegurada o la condena. No. Lo que pasa es que si se conoce la teoría del delito puede explotar alguna parte que me convenga, eso sí. O puedo descubrir elementos que el juzgador a lo mejor no ha percibido, se los puedo mostrar. Mira, en este caso es cierto que hay un ilícito, pero es cierto también que acude un elemento negativo, un excluyente del delito, denominada consentimiento, presunto consentimiento, atipicidad. Ya el orden es muy importante llevarlo porque cuando alguien hace un argumento dogmático, el juzgador inmediatamente percibe si la persona realmente está eh, mostrando argumentos sólidos acorde con la teoría del delito. Recuerden que es una herramienta que tiene más de un siglo y que a la fecha se sigue utilizando. Lo que ha cambiado es su contenido, porque los avances que los estudiosos hacen, pues han ido modificando el contenido de los elementos del delito. Escucha a don Jerónimo de Ara. Solo antes de darle la palabra a don Jerónimo de Ara, mencionarle que esto no lo dijimos, pero ya fíjense que el doctor Gerardo Urosa fue maestro, es maestro y su pasante lo fue el doctor Enrique Díaz Aranda, ¿verdad? Si nos pudieras comentar, doctor, porque o me equivoco. No, sí, claro, muchas gracias. Para mí es un orgullo siempre mencionar al buen doctor Enrique Díaz Aranda, que tuve la fortuna de que fuera mi alumno hace ya varios años, que no vamos a precisar, y destacó desde luego como un estudiante de muy buen nivel, a tal grado que cuando yo tuve a mi cargo la Defensoría de Oficio, lo invité a trabajar y estuvo en la Defensoría como un pasante ahí que algunos hasta lo menospreciaban, quién iba a decir que iba a llegar a estas alturas, pero ahí se fue formando, luego fue al Instituto de Investigaciones y un día apareció que ya estaba estudiando primero en Alemania, luego España, y bueno, parecía que coleccionaba doctorados y bueno, me hizo incluso el honor, cosa que es rara, pero me llena de orgullo decir que me prologó una obra que se llama Guía de Estudio de Derecho Penal, sí, ya dejando de ser mi alumno, ¿verdad? Pero yo le quise hacer pues ese pequeño reconocimiento, considerando que su preparación es excelsa. Sí, efectivamente fue, lo digo con orgullo, ¿verdad? Muy bien. Vamos, ¿alguna otra cosa? Pequeño paréntesis nada más Sí, adelante. para que sepan que el doctor fue maestro, ya lo dijo, del doctor Enrique Díaz Aranda. Bueno, voy con Jerónimo de Ara. Adelante, Jerónimo. Voy a abrir su audio. Bueno, ya. ¿Sí me escucha, maestro? Sí, Ok. perfectamente. Bueno, maestro, decías que esto debe llevar un orden. Bueno, si hay elemento en los órdenes, se puede discutir así, por ejemplo, salteado, por decirlo, la Saltar, orden. saltar un Ajá, elemento. ajá. Pero que si No, no, existieran. no, precisamente en eso hice mucho énfasis. Sí, Si vas a sí. hacer un estudio con el método dogmático, tienes que seguir esa secuencia. Esa Ok. secuencia, primero la conducta, luego la tipicidad, luego la La tipicidad antijuridicidad y por último la culpabilidad, ¿verdad? No, si tiene que saltas, ser, por si saltas decirlo, y te una regla. regresas, si te vas a un elemento y te regresas, es, ya rompiste con el Porque método, ya.
se rompe prácticamente la esencia, ¿no? del debate, por decirlo así. Gracias, Exactamente. gracias, doctor. Esa es mi Nada duda. de qué, de Muy qué. amable. Gracias. Bueno, tenemos una dama por ahí que tiene, por cierto, el nombre de una actriz Sara de Montiel. abolengo, ¿no es cierto? Sí, vamos a invitarla aquí a Sarita Montiel. Listo, Sarita, adelante. Muy buenas noches, maestro. Pues, como siempre, pues agradeciendo al doctor Manuel, pues su fabulosa intervención con los catedráticos que nos da a conocer en este instituto, a esta antro de estudio que tenemos. Escucharlo, doctor Gerardo, es fascinante la forma en que nos sintetizó todos los elementos del delito y los plasmó dentro del Código Nacional Penal que tenemos de procedimientos. Pero a mí siempre me ha causado angustia el no poder utilizarlos cuando estamos en la defensa y tenemos algunos de los elementos negativos del delito. Quiero decir, me es difícil, a mí me ha costado mucho trabajo argumentar o contemplar el paso a la vinculación, al proceso, que es muy difícil argumentar los elementos negativos del delito y tenemos que esperarnos hasta la etapa de rendición, hasta la etapa de desahogo de las pruebas, porque antes no se pueden desahogar esas pruebas. Siempre este, con, con las formalidades del procedimiento que se pueden en las primeras etapas solo tenemos datos de prueba y la etapa intermedia, que es la depuración de las pruebas, y hasta la etapa de juicio podemos exponer o hacer el desahogo de las pruebas de los elementos negativos. Entonces ahí como que me causa mucha intranquilidad de no poder eliminar el auto de vinculación proceso cuando tenemos elementos negativos de los hechos y se tengan que argumentar, que seguramente lo debemos de manejar en la forma dogmática y en la forma de la teoría del delito. Sí. Pero para pues nosotros, yo me considero una inexperta en el delito porque todavía yo hice dos carreras. Primero hice la licenciatura en enfermería y después la del derecho. Entonces, soy novata en el derecho. Y en el derecho penal, pues no se diga. Pero para allá van todos los derechos. Ya pasamos el derecho penal, pero en este momento ya también tenemos Sí. presente el derecho civil. Mire usted, Ya también el derecho civil le va comento encaminado rápidamente. en las Le situaciones. comento rápidamente. Recuerde usted que el proceso gira en torno a la teoría del caso, no nada más al elemento jurídico. Yo pienso que el defensor, y por cierto, el curso que vamos a continuar en unos, no sé, 10, 15 días, en donde tocaremos estos puntos finos, lo hemos denominado las excluyentes del delito. Y ahí vamos a profundizar un poquito en esto, ¿verdad? La base del curso pues sería este pequeño librito de porrúa que se llama El delito y la norma penal, que trae casos penales como los que le relaté ahorita. Y por cierto, si alguien, no vi nadie que me pudiera dar una solución a los casos planteados, a ver si alguien me quiere hacer el favor de los casos que tuvimos ahí intercalados, a ver qué me dicen, cómo lo resolverían. Si se ponen ustedes en esa cúspide
de Carrara, que es el juzgador, ¿verdad? ¿Hay o no hay delito? El caso del yucateco, el caso de los mecánicos, el caso de la persona que, pues, le da un golpe a otro para salvar a su hija. ¿Qué hay delito ahí, dogmáticamente hablando? A ver quién me ayuda. Bueno, para responderle un poco a la compañera Sara Montiel, le digo lo siguiente. El proceso gira en torno a la teoría del caso. No, es verdad que la teoría del delito es una gran herramienta que nos puede servir para absolver a alguien, pero no sería la única. Puede haber insuficiencia de pruebas y por lo tanto ahí sería el elemento probatorio lo que estamos de alguna manera explotando, ¿no es cierto? O pueden ser los elementos fácticos que sí tienen relación con el elemento objetivo del tipo. No todo es teoría del delito, ¿eh? Eso debe de quedar claro también, porque puede ser que no haya participación y aunque se relaciona con la teoría del delito, puede ser que la persona simplemente no tenga la mínima participación por estar en otro lugar. O insisto, no hay las suficientes pruebas o tienes pruebas de un lado y de otro que pueden dar lugar a una duda razonable, ¿no es cierto? Ahora, en muchas ocasiones sí te puede servir la teoría del delito. Te puede servir para explotar como defensor un elemento negativo. Lo que yo veo que muchas veces se falla, lo que yo siento, es que se confunden los elementos negativos con el correlativo que le corresponde. Y algunos dicen, no es culpable porque actuó en legítima defensa, siendo desde el punto de vista dogmático un dislate jurídico. Si actuó en legítima defensa, ni siquiera me hables de culpabilidad, simplemente está justificada la conducta y queda difuminado un elemento estructural importantísimo que es la antijuridicidad y simple y sencillamente al eliminarse uno de los elementos esenciales del delito, pues este queda totalmente, totalmente eliminado, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Yo no quiero que se queden con la idea de que el teórico o el dogmático, pues simplemente ve las cosas en un lugar inalcanzable y de ahí no se mueve. No, hay muchos otros elementos que se pueden manejar, ya depende de la teoría del caso, de la hipótesis que tengas, de lo que tú le vas a proponer al juzgador, pero si vas a irte por el camino dogmático, utiliza la teoría del delito y en muchas ocasiones esa herramienta intelectual te va a dar muy buenos resultados. Espero haberle respondido, compañera Sara Montiel, y si no me lo dice con toda confianza, pero como también está el tiempo un poquito encima, quiero escuchar a los otros, pero con toda confianza al final podemos volver con usted. Maestro, ¿le parece que le demos la palabra a otros compañeros por Diego turno? Rodríguez, adelante, Diego Rodríguez. Ah, Rodríguez. Sí, Diego Gracias. Rodríguez. Sí. Buenas noches, querido doctor Gerardo Urosa, Hola. querido doctor Manuel Camacho, muy buenas noches. Bueno, atendiendo a su excelente disertación, estimado doctor, ya hemos escuchado a lo largo incluso desde que se inició la reforma en 2008 en materia penal sobre este sistema acusatorio, muchos penalistas incluso debatieron sobre qué sistema estaba adoptando nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Unos hablaban que aún nuestro código se quedaba con el sistema finalista, otros que ya avanzaban hacia el sistema funcionalista, y otros más que teníamos un sistema híbrido, como decirlo tal, que el Código Nacional recogía incluso los tres sistemas. Y a su buen punto de vista, estimado doctor, porque muchas veces aquí en nuestro querido país, México, al parecer, juzgadores, agentes del Ministerio Público y hasta defensores aplican otros sistemas que pudiera derivar incluso violaciones a tanto de la víctima como del indiciado, inculpado, en cualquier etapa del que se encuentre. Y de alguna manera no hay como una pauta o un protocolo para seguir qué tipo de sistema, porque muchos aplican otros tipos de sistema o aplican otros tipos de teoría del delito que a la vez quizá podemos decir que no son aplicables en México. ¿Usted qué podría decirnos sobre este aspecto y qué escuela o sistema podría llevarse a cabo bajo un Yo nuevo creo, pase?
de nuestro país mexicano. Gracias. Pienso que, sí, gracias compañero Diego. Yo pienso, eh, bueno, quizá una aclaración. Generalmente, eh, la teoría del delito o la dogmática se desprende de la ley y no a la inversa, ¿eh? O sea, si el legislador hace leyes claras, ya ganamos bastante. Ahora, es indudable que el legislador se ve imbuido, influido de teorías, en su gran mayoría extranjeras o alemanas. Lo ideal o lo que se acostumbra es que esas teorías se desprendan de la parte sustantiva. Pero ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales ha roto un poco con ese paradigma. Y hay una razón de ser justificada o no. ¿Cuál es la idea del legislador en el Código Nacional? Que de alguna manera sí tocó aspectos dogmáticos que, insisto, no son propios de una legislación procesal. Pero si alguien me dijera cuál es la teoría que más influye en la legislación procesal, adjetiva, yo diría que las modernas, funcionalismo y finalismo. Y esto lo infiero de algunos puntos de vista. Por ejemplo, cuando el Código Nacional habla de que no será únicamente el movimiento causal que provoque un resultado lo que debe de tomarse en cuenta, lleva una gran carga de teorías modernas sobre causalidad. Cuando el artículo 405 principalmente y algunos otros dan un orden de los elementos que debe de estudiar el juzgador para absolver y los debe de referir en su sentencia, lo hace con un orden que habla del finalismo y funcionalismo. Y esto tiene una razón de ser, porque la comisión redactora ha pensado que al hacer estas modificaciones dogmáticas dentro del código adjetivo, gradualmente los códigos sustantivos de los estados comenzarán a inclinarse por estos últimos sistemas y entonces tendremos un sistema homologado. Tardará muchos años, mucho tiempo, es posible, pero esa es la idea. No es lo ideal que un código adjetivo tenga una carga dogmática tan fuerte, pero según, insisto, el criterio de la comisión redactora fue imbuir a ese código de teorías contemporáneas, insisto, finalismo y funcionalismo, para homologar gradualmente la legislación sustantiva de los estados. De hecho, incluso con anterioridad al Código Nacional, el Código Penal de la Ciudad de México ya acusaba esa tendencia y podemos ver que entre el Código Penal de la Ciudad de México y el Código Nacional sí hay congruencia, sí hay ciertos elementos, pero no así con otros de los estados y tampoco con el Código Penal Federal, que todavía acusa, digamos, instituciones de la vieja guardia o de otro sistema, ¿no? Causalista o neoclásico. Pero si leemos voy a tomarme la libertad de leer el 405, que en mi opinión es muy revelador de lo que les estoy comentando. Vean ustedes lo que señala el artículo, y estamos hablando de un veredicto definitivo, ¿verdad? Dice el artículo mencionado. En la sentencia absolutoria el tribunal ordenará que se tome nota de bla, bla, bla. El tribunal de enjuiciamiento determinará las causas de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, causas de atipicidad. Por ejemplo, ahí ya no habla de conducta. Y esto es una postura ya moderna.
justificación o inculpabilidad bajo los rubros siguientes. Uno, causas de atipicidad. Y si vemos el contenido que le está dando aquí el legislador, es un contenido finalista, no es un contenido tradicional. Vean ustedes, habla del error de tipo, vencible, invencible, habla del bien jurídico disponible, consentimiento. Todo esto es finalismo 100%. Y en alguna medida funcionalismo, que no difiere en gran medida en este aspecto con la teoría que le precede, que es la finalista. Causas de justificación, consentimiento presunto, legítima defensa, inculpabilidad, error de prohibición invencible. Eso es netamente finalista. O sea, el contenido que tiene el 405 de los elementos del delito a los cuales tiene que hacer referencia, tienen una gran carga doctrinal que en mi opinión sería finalista primordialmente, desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero, y bueno, pues ahí han quedado. El problema es que esto choca con algunas legislaciones sustantivas hasta que no se hagan las modificaciones para amoldarlos al Código Nacional. No así el Código de la Ciudad de México, pero la mayoría de legislaciones sustantivas de los estados no tienen este orden dogmático que nos enseña el Código Nacional y que pertenece a la teoría final del delito del gran Hans Belzel. Espero haber dado contestado, ¿verdad, compañero? Esa es mi idea. Me gustó la palabrita. Puede ser que yo diría que híbrido, pero con muchos toques. Si me dijeran, bueno, pero ¿cuál? Yo diría que finalista. Yo diría que por ahí va la cosa. ¿Eh? Espero haber Interesante contestado. Sí. interesante la pregunta, interesante la respuesta. Bueno, pues muchas gracias, Diego Rodríguez. Abogado, vamos a ahora darle el uso de la voz a la abogada Beatriz Ávila. Adelante, abogada Beatriz Ávila. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Comentaba un ejemplo de un caso de una hija de unos vecinos, donde era, pues, lesiones como antemano. No sé si ahí entraría algo de estado de necesidad, que es, proteger un bien más grande que otro, ¿no? Algo así, si no me falla la memoria. Pero de antemano, pues o sea, estaba protegiendo el bien jurídico de la vida de su hija al robar el auto del vecino, pero cometió un delito en cuestión de lesiones. Ahí, ¿cómo quedaría la teoría del caso? Digo, Hay que la teoría del recordar, delito, perdón. el caso se complica porque la persona enferma murió, antes de llegar al hospital. Así es que valorar ahí valorar ahí el estado de necesidad, caramba, pues sería complicado. Yo creo que pueden darse dos hipótesis, ¿no? Podría ser estado de necesidad, en mi opinión. Efectivamente, bueno, la vida, el bien jurídico por excelencia de mayor envergadura, y desde luego podría darse también, quizá incluso hasta un error de prohibición eh, indirecto, porque la persona pensaba que estaba actuando de manera justificada cuando realmente no lo era, y eso podría eliminar la posibilidad de que fuera sancionado al señalar el juzgador que no hubo ese choque de bienes, puesto que ya había fallecido la menor. Pero su respuesta me gustó mucho. Creo que por ahí va. Hay otro que se pone muy similar. Ustedes han oído el famoso caso de la tabla de Carneades, ¿no? Que se utiliza desde el derecho romano de los famosos náufragos, que bueno, van en una tabla, en un pequeño bote que está a punto de zozobrar. Pensemos que van, no sé, 5 personas y pues el bote ya está, como dicen en la jerga marítima, ya está haciendo agua. Y entre los tripulantes pues están 4 adultos, digamos una mujer adulta, 3 hombres
y un niño. Nada más que el niño es voluminoso, pesa 130 kilos y en un descuido uno lo avienta. ¿También habría estado de necesidad? Le pregunto a usted. No la oigo. Listo. Pues ahí creo que es igual al caso, ¿no? Al ejemplo que usted dio, porque es una vida para salvaguardar más vidas. Entonces yo ahí también como que la veo un poco más complicado. Bueno, pero no me di. Entonces el niño ahí debe de. Su pecado fue ser gordito, ya se tiene que ir, se tiene No, que ir impune esa conducta. Es no, un pues, niño, ¿eh? ujú. No, pues ahí sí necesitaría, como usted dice, analizar un poco más la situación, pero pues también es un delito. ¿Sí? Si usted fuera en la embarcación, ¿qué haría? Ah, pues lo ve. Vamos a utilizar otro método que se llama la empatía. Ajá. Usted es la mujer. Usted es la mujer que está ahí junto con otros tres adultos y el gordito. Y en un descuido, ay, que tierra, mira, tierra a lo lejos, que tierra a la vista. Todos voltean y en eso le da una patada al gordo, que queda como boya por ahí flotando y al poco tiempo se murió. No, pues ahí sí es un delito porque pues de antemano es la vida y la vida es el bien jurídico más importante, ¿no? Pero No de no hay, haber sido así, se hubieran muerto todos. ay, ahora sí ya me lo puso complicado, doctor. Este y otros casos, hago el planteamiento, están en el libro que el maestro Manuel con tanto, que ha estado promocionando afortunadamente y sí, es un caso muy difícil, ¿verdad? Muy complicado. Les pongo un último caso que también viene en el libro para, si alguien quiere, pero antes pregunto, ¿alguien quiere intervenir? ¿Alguien quiere algún comentario? De Este es un hecho, caso doctor, que, sí, sí, adelante. nos preguntan, perdón que te interrumpa, nos preguntan por el Facebook el nombre del libro y aquí está Ah, que sí. lo tenemos, es El delito y la Y- norma penal del doctor Doctor, Orrúa Gerardo Armando Rosa Ramírez. Haremos la presentación también de este libro por Liceo Académico y como ya lo mencionó el doctor hace un rato, bien lo planteaba la abogada Sara Montiel, que a veces hay problemas en cuanto a la teoría del delito, cómo poderse sentir seguros. Y me parece, y yo ya he invitado al doctor a ser maestro catedrático en liceo académico. Entonces, vamos a lanzar un curso que se va a llamar excluyentes del delito, es decir, los elementos negativos del delito, cómo va a impactar, puedes destruir, cómo puedes destruir en un proceso penal cuando a tu imputado le estén imputando, ahora sí que cargando una conducta delictiva, ¿no? Entonces, haremos la presentación del libro, El delito y la norma penal, se va a poder adquirir también por Liceo Académico, firmado por su autor de puño y letra, y el libro servirá también de base para nuestro curso, que bueno, ya anunciaremos como todos nuestros cursos, se dará una charla gratuita introductoria para aquellos que estén interesados y pues lanzaremos un curso en esta situación que es, pues que es muy interesante, porque yo lo he dicho, tenemos grandes maestros procesalistas, pero la base de todo del ejercicio del derecho y en particular del derecho procesal penal, considero que está en el derecho penal sustantivo, en el derecho penal sustantivo y que pues ahorita magníficamente nos está dando esta exposición el doctor Urosa. ¿Alguna duda más, Beatriz? No, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Ok, vamos a pasar al abogado Felipe Ríos. A ver, abogado Felipe, adelante. A ver, Felipe, adelante, puede activar su audio. ¿Tiene apagado su audio? Felipe, ¿tiene apagado su audio? Sí, gracias, doctor. Muy buenas noches, doctor y doctor Manolo. Respecto al ejemplo que puso usted en la embarcación,
yo considero que ahí hubiesen aventado al agua a las personas mayores de edad como un servidor, porque el chiquillo pues tiene una vida por delante. Ya, sí, ¿no? Es complicado Sí, porque, a la vez, nada más dígame una cosa usted, don Felipe. sí, Usted se Felipe, vestiría, don Felipe Ríos, ¿verdad? dígame de joven Ríos. A ver, joven Ríos, dígame algo. Usted que, en una situación así, ¿usted se aventaría a sabiendas de su segura muerte? Como le acabo de decir, un servidor, estoy por cumplir 3 siglos de vida. Entonces yo ya viví mi vida en esas circunstancias de que o se salvan unos o no se salva nadie, sí le cedería el lugar a otra persona más joven, Bueno, sinceramente. muy bien, usted sería, como dicen por ahí, un héroe sin capa, ¿va? Sí, Está pues bien. Lo felicito, qué bueno, qué bueno. No creo que ahora, todo. ¿Eh? Sí, con dígame. respecto a su libro, lo puede uno adquirir a través de Liceo y cuánto sería el costo con el envío. Yo estoy en la ciudad de Córdoba, a sus órdenes. Eso el don Manuel, el maestro Manuel les dirá al respecto, ¿verdad? Creo que el paquete que quieren, con mucho gusto. Sí, claro que sí. Perfecto, y le felicito por su gran exposición y esperemos en el curso con usted. Gracias, muy amable. Gracias, Felipe. A ver, vamos a poner, sí, ya haremos la presentación del libro y además, bueno, pues el libro va a servir de base para, pues para ir estudiando lo que vamos viendo y reforzando lo que se va a ir viendo en el curso que se va a lanzar con el doctor Gerardo Urosa. Sí, voy a cederle el uso de la voz a la abogada doctora María Concepción. Adelante. Puede abrir su micrófono. Abro mi micrófono. A ver, permítame. Sí, la escuchamos. Un gusto conocerlo, doctor Gerardo. Gracias. Muy interesante todo lo que nos ha hablado acerca de todo lo que vamos o estamos viendo dentro de un juicio. Yo quería hacer un comentario acerca del joven que dijo, que nos comentaba sobre el estornudo. Eh, Bueno, para mí eso que cometió fue sin dolo, porque realmente es algo que no pensó que fuera, no lo predijo, no dijo voy a pegarle a esta persona. Lo hizo sin dolo. En cuanto al señor que le quita las llaves para tomar el auto y llevar a su hija al médico, pues está cometiendo primeramente un delito, el delito de robo, porque le quita las llaves, se lleva el auto y aparte está cometiendo lesiones a la persona, ¿no? Al propietario del auto. Por consiguiente, pues son dos delitos, aparte de lo que, mm, pues de lo que sigue por cuestiones de la muerte de su hija. Realmente que si ella tiene una crisis convulsiva, tiene problemas, pues es lógico que si no la atiende inmediatamente, pues va a tener problemas médicos. Por consiguiente, eso no va a causarle, digamos, algún problema, pero sí lo que el delito que cometió al hacer el robo y causar las lesiones. Para mí eso es. Muchas En gracias. cuanto al otro del mecánico, pues es un estado de choque en el que se encuentra la persona y trata de defenderse en ese momento. Por eso es que, eh, con el auto atropella a las personas que supuestamente lo van a ayudar. Eso es otro. No recuerdo la otra pregunta que había hecho. Bueno, ya vimos el caso de los náufragos y muy bien, la felicito mucho por su razonamiento, pero bueno, Perdón, en la preponderancia de los derechos, ¿no? Vamos, en lo que hablaba de los náufragos, ahí vamos a sí. tomar en cuenta la preponderancia de los derechos.
¿Y vale más la vida de un gordito que de un adulto? Claro que no. Bueno, pues La por ahí vida, dijeron que, ahí dijo un compañero que ya tenía mucho de haber vivido y ya se iba a sacrificar el amigo Felipe, pero bueno, la vida bueno, es bueno. primordial. La vida es primordial para todos, gorditos, flacos, altos, chaparros, todos tenemos derecho. Oye, para ponerle nada más, para hacerle abogado del diablo, y en el estornudo del yucateco que le rompe el tabique, ¿no habrá culpa? Dice usted que no hay dolo, pero ¿no podrá haber culpa? Pregunto. No, no hay culpa, no hay dolo, no hay culpa, pero sí podría, ¿eh? Pero sí Sí. podría hacerse responsable, ¿no? Y decir, y llevarlo a que lo atiendan, y yo creo que no habría ningún problema. Muy bien, bueno, pues están muy bien sus... pero fíjese que los razonamientos son muy interesantes y quizá adecuados la mayoría, pero si usted le pusiera a esa argumentación un toque dogmático, Ah, convencería al juzgador de manera irrefutable. ¿Qué le parece si en lugar de decir, no, pues no hay dolo o que no lo hizo, no fue premeditado, le dijera a usted, su señoría, en este caso, el primer elemento del delito aceptado por toda la dogmática es que la conducta sea voluntaria y en este caso el elemento volitivo queda totalmente eliminado por la denominada movimientos reflejos, según doctrina y jurisprudencia. Por lo tanto, no existe responsabilidad con base en la primera fracción del artículo 29 y eso se oye muy bonito, ¿eh? ah, claro. A lo mejor Sí, lo sí. condenan, pero qué bonito se oye ya poniéndole un toque dogmático. Bueno, a ver, ¿qué más? Ulises quiere hablar. Vamos con Ulises Ruiz. Gracias. Vamos con Ulises Ruiz. Adelante, abogado Ulises Ruiz. Ya, es que pide ahí la autorización. Buenas noches. Excelente ponencia, doctor. Lo Gracias. felicito. Qué bueno que tienen una alta calidad de sobremanera en esta escuela. Los felicito de verdad. Si bien es cierto, doctor, el nuevo sistema penal lo que busca es la reparación del daño, ¿no? Independientemente que busque si es o no la teoría finalista, que viene siendo si es volitivo o no el delito, ¿no? Si bien es cierto también el grado de participación y todo ello. Hace un momento mencionaba usted sobre las teorías, sobre la finalista, la funcionalista, la teoría del delito, la teoría del caso. Si bien es cierto, se aplica para cada caso en específico. Mi duda es, ¿cuál considera usted que sea la más importante? Si bien es cierto, ya desglosó todo, el delito, la culpa, la participación, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la que más aplicaría, la funcionalista o la finalista? Si por, digamos, reconocimiento a los elementos que constituyen el delito, o mejor dicho, al contenido de los elementos que constituyen el delito, tomando como base ese criterio, Sí. ¿qué teoría es la que el legislador más utilizó o más recurrió a lo largo del Código Nacional o más le influyó, según mi punto de vista, es finalista? Sí. Eh, Ahora, hay que hacer una aclaración. Los elementos estructurales entre el finalismo y funcionalismo no varían mucho, ¿eh? Sí varía tratándose del denominado funcionalismo radical de Jacobs. Ahí ya cambia mucho, ahí sí ya, Ah, ok. pero entre el moderado, digamos, de Roxin y el finalismo ortodoxo de Belsen, me parece que no hay gran cambio en cuanto al contenido. Quizá la teoría de la imputación objetiva, quizá la tendencia político-criminal del funcionalismo, pero la metodología es muy similar. Entonces yo me inclinaría por el finalismo. Si me permiten, como ya va, les voy a dejar un torito
para que lo reflexionen. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a usted, Ulises. 2 minutos, si alguien me lo resuelve, y nos vamos, porque ya el tiempo apremia. Si me voy a abusar de este espacio, maestro Manuel, si me lo Adelante. permite. Claro, Voy a poner un caso que siempre me gusta y vamos a ver cómo lo resuelven. Nada más con esto termino porque fue un caso que sucedió en Alemania, causó mucho revuelo y lo escribe, fue el primer caso que llevó un abogado penalista en Alemania. Ustedes saben que en Alemania son muy dados viene por cierto en el libro también ahí relatado. Se los leo rápidamente. Se trata de una banda, pero no las que nosotros conocemos comúnmente, no la banda del Chapo ni la banda del Carro Rojo, una banda que tocaba música. Estaban sentados en el escenario, estaban muy contentos. Allá en Alemania se utiliza mucho en estas fiestas patronales, en lo que serían las alcaldías para nosotros, unas máscaras, no sé si las han visto, casi cubren la media cara, y se maquillan, pelucas. Dice el caso, estaban sentados en el escenario con sus pelucas, sus barbas postizas. Sus esposas los habían maquillado con polvos blancos y carmín, se utiliza mucho eso. Todo era fiesta porque había que celebrar al alcalde. Sin embargo, aquello no tenía nada de solemne, los hombres sudaban. Ante el telón negro había un pequeño escenario en un parque. La camisa se pegaba al cuerpo, olía a sudor y alcohol. El alemán toma alcohol como más que un mexicano, ¿eh? Es la bebida por excelencia. Ya con eso les dije todo. Así es que estaban felices y hasta la banda se equivocaba y si se equivocaba daba igual. Los músicos seguían bebiendo también, pero tomen nota de lo siguiente. Una chica de 17 años debía avisar en casa si alguna vez se quedaba con el novio. Era una jovencita, ya es común, ¿verdad? Aquí en México comienza a ser común, pero ya era muy, muy común. El año siguiente terminaría su bachillerato, estudiaría medicina en Berlín. Era guapa, de rostro franco y ojos azules, daba gusto verle, se mostraba risueña. Las propinas eran buenas en las vacaciones de verano, quería viajar a Europa con su novio. Ella, digamos que, como se dice en la jerga, mesereaba, ¿verdad? Llevaba las cervezas a la banda y a quien se lo pidiera, ¿no es cierto? Hacía tanto calor que solo llevaba una camiseta blanca y unos vaqueros, gafas de sol y el pelo sujeto con una cinta verde. Uno de los músicos apareció por detrás del telón, llamó su atención y le señaló el vaso que sostenía, ¿verdad? Es un idioma universal, como diciendo, sírveme la otra. Ella atravesó la pista de baile y subió los 4 peldaños del escenario con la bandeja, que en realidad pesaba demasiado para sus pequeñas manos. Pensó que el hombre estaba gracioso con la peluca y las mejillas empolvadas, que había sonreído, recordó la chica. Los dientes parecían amarillos, el hombre apartó del telón para que la joven pasara a donde estaban los demás sentados en 2 bancos. Había un pequeño escenario con un telón, lleva a la chica las cervezas, ahí está la banda de música, ya todos tomados. Por un instante la camiseta blanca resultó luminosa con el sol, a su novio le gustaba que la llevara, cayó de espaldas, se resbala la muchacha, no se hizo daño, pero se le derramó la cerveza encima. La camiseta transparentó, ella no llevaba sujetador, lo que se conoce como brasier. La situación era embarazosa, se echó a reír, después miró a los hombres, que de pronto callaron y la miraron fijamente. El primero le tendió la mano y ahí empezó todo. El telón había vuelto a cerrarse, por los altavoces se oía una canción de Michael Jackson a todo volumen y el ritmo de la pista pasó a ser el ritmo de los hombres y más tarde nadie podía explicar nada. La policía llegó demasiado tarde, no creyeron al hombre que les telefoneó, que era uno de la banda. Se va y telefonea, oye, aquí están abusando de la muchacha. Él dijo por teléfono que pertenecía a la banda, pero no mencionó su nombre. El agente que atendió la llamada informó a sus compañeros, pero todos se lo tomaron a broma. Solo el más joven contestó que iría a echar un vistazo y la encontró ya bajo el escenario, oscuro y húmedo. Ahí le encontraron a la chica desnuda, embadurnada de esperma, embadurnada de orina, embadurnada de sangre. No podía hablar, no se movía, tenía 2 costillas y el brazo izquierdo y la nariz rotos.
Al acabar, los hombres habían levantado un tablón y la habían tirado bajo el escenario. La prueba de ADN podía presentarse ante los tribunales, pero en ese caso hubo un error en la cadena de custodia, la dejaron en el carro y se echó a perder con el sol. En el hospital los policías cogieron la ropa de la chica y la metieron en una bolsa de la basura azul. Dejaron la bolsa en el maletero del coche patrulla, pues había que llevarla al Instituto Anatómico Forense. Creían que obraban bien. El coche estuvo al sol durante horas y con el calor los hongos y bacterias que surgieron bajo el plástico modificaron el ADN de manera que ya no pudo utilizarse. Los médicos salvaron a la chica, pero acabaron con las últimas pruebas. Tendida en la mesa de operaciones, le limpiaron la piel, las huellas de los agresores en la vagina, el ano y el resto del cuerpo. Mucho después, la policía y el médico forense de la capital intentaron encontrar los restos dejados en el quirófano, acabaron dándose por vencidos. La joven ya en el juicio no pudo facilitar el nombre de los agresores, no pudo distinguir a los hombres maquillados y con peluca. Todos parecían iguales. Durante el careo no quiso mirar, pero cuando por fin pudo hacer acopio de valor, no fue capaz de reconocer a ninguno. Nadie sabía quién había telefoneado a la policía, pero estaba claro que había sido uno de ellos. Por tanto, era obvio que cualquiera de aquellos hombres podía ser el autor de la llamada. Había 8 culpables, sin embargo, un inocente al mismo tiempo. La defensa no ofreció pruebas de descaro. ¿Cómo creen que deba de resolverse este caso? 8 personas, una inocente que incluso va a dar cuenta a la policía y 7 culpables que le imponen por la fuerza a la cúpula. No se sabe quién es el que fue a dar cuenta a la policía. Todos están siendo procesados y todos dicen, bueno, yo fui el que hablé a la policía. ¿Qué opina? ¿Los dejamos o los condenamos? ¿Y qué argumento es el que van ustedes sobre todo, a proponer? Que es lo más importante. Bueno, nadie nos va a dar una respuesta. A ver, con toda confianza, no estamos calificándolos ni es motivo de mofa o algo, ¿verdad? Ni mucho menos, que además no es un caso fácil. Como que se animan, ¿no? A ver, Sara Montiel, vamos a ver qué dice Sara y luego Ulises. Abran sus La cámaras. verdad es que, Si la usted verdad fuera es que jueza, ¿qué sí, haría? la verdad es que sí es un caso bastante complicado y difícil, y sobre todo que no tenemos prueba material, todo ya está borrado, pero entraría ahí la situación del interrogatorio y contrainterrogatorio para ver el estudio del testimonio, ¿no? Entonces tendríamos que hacer un análisis de testimonio, la psicología del testimonio. Y en base al, al argumento que exprese cada uno, pues se tendría que extraer la verdad del hecho, Pues todos porque dicen lo sí es mismo. Yo sí es muy corrí a hablar complicado. por teléfono. Pero varía el contexto, varía, cada persona varía la argumentación. Aquí cada persona tiene diferente forma de expresar el sentimiento. Entonces, sí valdría la pena los estudios psicológicos que se le haga a cada uno de ellos. Porque la víctima no podría identificarlos. Definitivamente no. En, eh, la angustia, la falta de visibilidad auténtica, porque ellos estaban cubiertos, su contexto es imposible identificarlos. Por un lado, las pruebas ya las tenemos perdidas, no hay prueba material.
Entonces, lo único que nos queda es sacar la verdad a través de la información que nos brindaría cada uno de los inculpados. Bueno, para mí esa sería la forma un poco más o menos encaminada a la cuestión de la psicología del testimonio, ¿no? Muchas gracias. ¿Quién quiere? Ulises quiere, vamos, Ulises y luego Jovita, ¿está bien? Ulises Ruiz. Sí, Sí, adelante. buenas noches. Pues está interesante su planteamiento, el problema que realmente yo creo que sucedió ya en Alemania. Desafortunadamente, ya se perdieron todos los datos de prueba, la cadena de custodia se rompió, hay violaciones a derechos humanos. De cierto modo, depende a quién va uno a defender, ¿no? Si va a defender a la víctima, pues sí hay muy poca probabilidad de inculpar a los imputados, ¿no? Más aparte que ellos tienen derecho a guardar silencio y lo que han dicho, pues todos han manifestado que ellos hablan por teléfono. Depende también de dónde habló por teléfono, si hablaron de celular o hablaron de dónde, entonces también hay que rastrear esa llamada. Bueno, sería el primer término por parte de la víctima, ¿no? Para descartar al inocente. Ahora, si defendemos a los que están siendo imputados, pues también de cierto modo no hay pruebas con que acusarlos, no hay testimonio fehaciente, no hay un reconocimiento por parte de la víctima. Como no hay la declaración de la víctima, las periciales, que también se infiere violación de las periciales, de la clase de penetración, y desde luego, pues, la propia declaración de la víctima, ¿verdad? No los identifica, pero relata el hecho. Sí, pero no hay una imputación de forma directa. Si yo defendiera a los hombres, pues de cierto modo no hay elementos. Si bien es cierto, sucede el hecho, pero Muy no bien. hay forma de Muchas defenderlo. gracias. Muy bien, muy bien, Sí, muy bien pues, su razonamiento. No sé si ya estoy tomando yo no sé si sea lo Jovita. correcto. Jovita quiere, adelante. Buenas noches. Bueno, doctor, bueno, ya dijo que pues, por medio de periciales o rastreé la llamada, como lo dijo el compañero, pero no hay La llamada testigos o fue en un teléfono, por los hechos, por la época, la llamada fue en un teléfono público. tampoco hay testigos o cámaras. No, porque habían cerrado el telón del escenario, ¿recuerda? Ajá, sí, sí, sí. Entonces se descartan los testigos y las cámaras. Bueno, entonces ahorita queda pues lo que viene siendo la pericial. ¿Usted piensa que con una pericial? Pues sí, ¿En qué, perdón? pericial en cuanto a, bueno, pues se perdieron, así que se perdieron los indicios. Sí. Pasamos con Ricardo Coya. Ya la puse a pensar. Ya la puse a pensar. A ver, don Jerónimo. Voy yo, doctor Ricardo. Yo pienso que no habiendo elementos para su análisis ni pruebas testimoniales ni nada por el estilo, pienso que ayudaría mucho un peritaje en antropología social para ver si no existe un hecho que los vincule a una conducta anterior a través de un equipo multidisciplinario para determinar si tienen algunas conductas relacionadas con el hecho que se analiza, ¿no? La muerte de la chica o no, la violación que hicieron. Un peritaje en antropología social. No sé si ayudaría a eso, doctor. Yo pienso que no. No. No creo que un juez pueda tomar en cuenta en antropología social de usted. Yo pienso que no, pero vamos a escuchar, si ustedes gustan, a los demás compañeros y ya y terminamos. Les doy la solución al término, o ahora que se inscriban en las excluyentes del delito. No sé, lo como ustedes quieran. A ver, don Jerónimo, creo que Doctor, quería, sí, o yo era creo que don hay un Felipe. elemento. Podríamos hacer Sí. una teoría y luego empezar a trabajar con cada uno de los elementos. Si hay elementos, pero yo creo que es muy importante
ver tiempo, modo y lugar de que estamos hablando. Pero veo yo ahí que podría yo traer quién recibió la llamada. Pues un elemento muy importante. O sea, podría darme alguna pista y construir una teoría. Porque bueno, dice, todos llamaron, pero pues dijo, me llamó, qué tiempo, empezar a sacar puntos finos ahí en cada una de las declaraciones, porque hay declaraciones. Dicen que sí, pero todos están cubriendo al final de cuentas, pero dentro de una buena, que tener un buen trabajo fino, podríamos encontrar, viéndolo yo por este lado, el que recibió la llamada me podrían dar datos muy importantes, o sea, para ir marrando algunos hilos, para ir esclareciendo, o sea, porque definitivamente lo veo muy complicado, pero veo yo que a lo mejor me da elementos haciendo entrevista al que recibió la llamada. Bueno, pues, Muchas gracias, puede ser. gracias. A ver, Felipe Ríos. Felipe Ríos. Era muy breve, doctor. Para mí, por ejemplo, siendo Alemania un país muy avanzado tecnológicamente, al momento que hacen una llamada, sugiero yo que se graba. Eh, es una banda de música, No, pero ya le son estás comentando, si usted le pone al ejemplo ciertas, digamos, ciertos hechos que no están contemplados, ya cambia todo, ¿eh? No hay pruebas, lo único que hay es 8 personas, 7 culpables y un inocente y no se sabe quién es. para allá Pero iba yo, si le agrega a usted, es que porque ya lo comenté yo, si le agrega que se echó a perder el ADN, se cerró el telón, si usted cambia el ejemplo un poco, se rompe entonces la idea, ¿no? Entonces, así con lo que tiene, con lo que yo les dije, trate de resolverlo jurídicamente hablando. bueno, si hay pruebas, hay periciales la chica, aunque no le vio el rostro, pero sí podría identificar la voz de la persona que le pidió el servicio. Lo Le podría pidió, identificar. qué Bueno, dice manera tan usted que elegante de decir que la violaron, pero ¿usted cree no, que no, en no, esa... le pidió el servicio que le llevara una copa. Y ahí fue donde ¿Y empezó qué no todo, ¿no? pudo ser ese? ¿Y el que le pidió las copas no pudo ser el que fue a hablar? Y además no lo identifica. Sí, A ver, Beatriz Avila, ¿qué nos dice? Bueno, tenemos de antemano un testigo que no sé si se pueda dar como ejemplo, que es el que recibió la llamada en la estación policial. Se podría volver a hacer el simulador de la llamada y que el que recibió la llamada identificar la voz. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, desde luego, todo es cuestión de criterios. No quiero decir que tenga yo la verdad absoluta, ¿eh? Les voy a decir cuál fue la resolución que a mí me parece la correcta y que nadie lamentablemente la pudo dilucidar. Parece que se fue a la cuestión de pruebas y que la llamada y que la psicología. Imagínense en esas circunstancias reconocer la voz. Tú eras ronco, tú eras de 7 pelados, de 7, aunque sean alemanes malandrines, y cuál no la reconoce o que al estar escuchando, no, este fue el que habló, no, tú no fui. ¿Y ustedes creen que sobre esa base un juez va a condenar? La solución que da el autor, les puedo dar también el libro, de estos son casos penales alemanes, viene, pero este lo tomé yo para transcribirlo en el libro El delito y la norma penal, es que a todos se les debe de absolver por una simple y sencilla razón. Porque allá y en México hay un principio que se llama de presunción de inocencia. Y todos deben de ser absueltos, aunque sea una injusticia sumamente elevada, sumamente cruel. Esa es la solución, y yo creo que es lo correcto. No puedes condenar si no tienes pruebas absolutas. Había un inocente, no se sabe quién, todos tienen la presunción de inocencia, y ese es el argumento que utilizó el juez, a pesar de lo cruel, a pesar de lo duro y de la injusticia hacia la chica. Yo me despido, espero que haya sido pues agradable
la plática más que nada. Espero verlos pronto en las excluyentes del delito de acuerdo al Código Nacional que vamos a analizar. Y les agradezco mucho a Manuel, al Liceo, pues la atención. Esperemos que pronto volvamos aquí a platicar todos. Doctor, nada más rápido, te van a dar unas palabras y te vamos a hacer la entrega de tu reconocimiento por la plática del día de hoy. Adelante, Jovita. Sí, gracias, doctor Camacho, por cederme el uso de la voz. Muy buenas noches. La educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Aristóteles. A nombre de la familia Liceo Académico MX y de nuestro director general, Manuel Pérez Camacho, extendemos nuestro agradecimiento al doctor Gerardo Armando Urosa Ramírez, profesor por oposición del Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, por su brillante ponencia, aplicación práctica de la teoría del delito en las diversas etapas del proceso penal acusatorio, un tema fundamental para nuestra sociedad jurídica y pues, para una mejor sociedad. Fue un honor escucharle, doctor. Muchas gracias. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sumarse a la familia Liceo Académico MX. Compartan por favor en las redes sociales para que el conocimiento llegue a más. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Cedo el uso de la voz al doctor Camacho. Muchas gracias. Gracias. Pues ya nada más rápido para que despidamos la transmisión. Se otorga el presente reconocimiento al doctor Gerardo Armando Urosa Ramírez por haber impartido la conferencia denominada Aplicación Práctica de la teoría del delito en las diversas etapas del proceso penal acusatorio, Ciudad de México, 25 de enero de 2024, y firma su servidor. Esta constancia se la haré llegar al doctor Gerardo Urosa por su participación la noche de hoy en Liceo Académico. Pues les agradecemos mucho, le agradecemos tu presencia, doctor, virtualmente. Gracias. A todos los que nos han acompañado y estén pendientes. Vamos a hacer la presentación del libro del doctor Urosa, de uno de los tantos libros que tiene, y pues ojalá se inscriban en ese curso que sacaremos titulado Excluyentes del Delito. Con todo tiempo se promocionará y ya saben que nuestros precios son accesibles y además con el plus de que las videograbaciones son de forma permanente. Que tengan buena noche. Me despido. Gracias por la compañía de todos ustedes. Que descansen y esta videograbación quedará en el canal de YouTube del Liceo Académico.